Hola, el propósito de este video es explicar algunos aspectos para el laboratorio final de algoritmia que se trata sobre algunas simulaciones físicas. Algunos estudiantes me han preguntado cómo hacer algunas cosas que quieren hacer en su laboratorio y el propósito de este video es indicarles cómo pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, eh, en este programa que vamos a explicar, que lo voy a colgar tanto el video como el, las, el código para que lo revisen, es el siguiente. Este código muestra como ven en pantalla, cuando hay dos ventanas, una ventana de control, que la ven aquí, que tiene un botón. Y acá, si ustedes pudieron apreciar, si yo doy clic y vuelvo y doy clic, paro el movimiento. Esto podría ayudar, por ejemplo, en algún momento dentro de las simulaciones que quieren hacer para hacer, detener o iniciar de pronto el experimento o la simulación en un momento determinado del tiempo. Adicionalmente, si ustedes pueden observar, esto aquí hay una textura que fue obtenida de un JPG bajado de internet. O sea que ustedes podrían poner una textura o una imagen de un cuadro o cualquier en una pared, por ejemplo, basado en una textura mapeada en un rectángulo. Como en este caso tengo una textura tipo césped de campo. Entonces eso también es otro elemento de explicando cómo hacer eso. Y si ustedes miran cuando doy clic en el botón girar cilindro, miren cómo va girando el cilindro, que esto podría ser por ejemplo usado en el movimiento parabólico para mover el cañón del disparo, por ejemplo, y que esto pudiera ser un ángulo que esté determinado por esto. Igual yo podría tener otro botón que lo gire en sentido contrario. Entonces esto es lo que voy a explicar, cómo hacer una ventana con que tenga botones de control, cómo hacer textura y cómo arrancar y detener un movimiento como el que ven en pantalla. Bien, el programa se llama Superficie para cuando lo vayan a descargar, pues tiene el Visual Import normal del BPython. Este es el nuevo import que deben tener, que se llama Visual Control, para poder manejar los controles, o sea, los eventos de mouse cuando yo hago clic o cuando yo presiono el botón. Está la función def, que ya la conocen, de los ejes. Está una función rotar, que es precisamente la función que es llamada cuando hago clic en el botón girar cilindro. Entonces esta es la función que se llama. Aquí termina la zona de funciones, aquí comienza la zona de funciones, que deben estar definidas antes de ser usadas. Bien, aquí está la clave primera, que es para yo tener una ventana de control y otra ventana. Entonces creo una variable que se llama escena y creo una pantalla que en este caso tiene 800 por 700 y tiene la posición range del vector, es como que tan lejos estoy, la cámara que tan lejos está. Este es un punto de 80 80 80 dentro del eje cartesiano de 3D, y el forward vector es como quien dice de dónde está la cámara mirando hacia dónde. Entonces está menos 60 es que está arriba, ¿sí? Es como ve la escena. Entonces las cantidades negativas es para poder ver la cámara como se aprecia en pantalla. Miren cómo se ve la cámara desde un punto, desde arriba, y se ve un poco de lejos la escena para eventualmente hacer el posicionamiento adecuado y que se vea la imagen o se vea la escena mejor. Entonces esto se debe a este forward vector, y este es el ancho total de la ventana, o sea, el largo y ancho en píxeles, 800 por 600. Uno podría agrandarlo o achicarlo. Y esto fíjense que comienza en 300, porque si ustedes observan, comienza en 300, es la distancia del X de aquí, para que esta no se solape, o sea, no quede encima de esta. Podría ponerle inclusive un poquito más acá, pero esa es la razón por la cual aparece eh,
esta, este 300 aquí, y sin embargo la ventana de control comienza en 00. Mírenla aquí, comienza en 00. Ok, o sea, en este punto de la pantalla. Están los ejes que se imprimen, que ya lo conocen. Aquí se define la ventana de control que hablamos, que comienza en 00 y tiene un ancho de 200 por 200. Esa es la ventana más pequeña donde sale el botón. Definimos el botón en la posición menos 30 30, con una altura de 30 y 100 el botón, con una altura de 100, con el texto girar cilindro, y la acción tiene que tener esta palabra clave lambda, que es llamar a una función que se llama rotar. Bien, para que yo pueda leer una imagen JPG de una grama bajada de internet, deben tener los siguientes puntos. Tienen que instalar el producto que se llama Pillow, que es una librería para el manejo gráfico más moderna que Pil, que se llama Pillow. Y para instalarla simplemente hacen esto que está en pantalla: pip install Pillow. Si usted está conectado a internet, él la instala y no tiene que preocuparse de nada más. Luego que usted instala eso, hace esta instrucción: pip espacio install espacio Pillow. Recuerden que es Pillow. Entonces usted ya puede aquí hacer este from import pil import image, así como está en mayúscula, igualito. Entonces aquí se crea una variable donde esta image, que es esta que definí acá, entonces usted abre el archivo grama 256. Este archivo también lo van a encontrar, mírenlo aquí. Es un archivo, los archivos que son de texturas que uno baja de internet, debe tener el cuidado de que deben ser de un tamaño múltiplos de potencias de 2. Por ejemplo, yo tengo uno de 256. Esto significa que si usted abre esta imagen, es de 256 por 256, o puede ser de 512 por 512, o puede ser de 1024 por 1024, siempre potencias de 2 y cuadrados. Si usted no encuentra en internet una que no es así, pues tiene que volverla así, o sea, volverla de 256 de tamaño, porque si no, no le va a funcionar la importación. Entonces esto lo que hace es llevar a memoria la imagen, y luego en una variable que he llamado grama, por la textura, le coloca una propiedad textura de material.textura, donde le pasa la imagen que acaba de cargar y le dice mapping rectangular. Lo que hace eso, lo que va a hacer esa instrucción es hacer el mapeo de en este box. Va a variar la textura, o sea, ya creó la textura, y ahora vamos a mirar que en el piso, que es un box de 00 con un tamaño de 80, con una altura de 2, aquí deben tener en cuenta de que si ustedes colocan un box donde la altura queda en Y, no le queda la superficie, no le queda bien, le queda en el lado contrario. Entonces, por eso es que ustedes ven que yo aquí roto esto, lo roto 90 grados hacia abajo. Voy a comentar esta instrucción para que vean cómo queda cuando hacemos. Ustedes miren cómo queda. Pero si yo no le coloco en X, sino coloco por ejemplo 82, o sea, así, 82, como sería lo que hemos hecho los box que están sobre el origen. Mírenlo, pero miren cómo queda. Si ve que no parece, esta superficie no parece una grama, pero se debe a que él lo trabaja en Y, la textura. Entonces pues aquí lo que hacemos es un truco de simplemente, bueno, pongo la anchura en X y pongo la altura en 80, y lo que hago es rotar el piso para menos 90 grados para que lo voltee horizontalmente, como queda así. O sea que antes estaba de pronto vertical y ahora queda horizontal. Ok, entonces esto es el truco para que quede bien la textura. O sea que si usted va a tener una textura, probablemente tiene que hacer el mismo truco: hacer que el largo más ancho, o sea que el largo esté en Y y el ancho en Z,
y la altura de la tabla está en X, y luego le hace una rotación de menos 90 sobre el eje de la Z. Ese es el truco para que usted pueda hacer una superficie como un campo de fútbol, por ejemplo. Luego tenemos una bola, una esfera ubicada en menos 35, es decir, esta es la que sale aquí cuando comienza el movimiento, aquí menos 35, y se va moviendo. El tamaño, el radio de la esfera es 2, y el color que le pusimos aquí de un color X, de un color amarilloso verdoso. Hacemos un cilindro en la posición menos 35 días, o sea, tiene una altura, y 20, que es el largo del cilindro, y tiene un radio de 3 el cilindro. Entonces ahí ese es el cilindro que sale. Aquí hay un mientras true tiene el rate 100 para la velocidad de la animación. Este switch true sirve para parar, o sea, para el efecto este de parar. Cuando hago clic para, cuando vuelvo a hacer clic anda. Eso se debe a este switch. Entonces yo pregunto, si el switch es true, le cambio la posición a la bola, o sea, se mueve la bola. Aquí escena, que viene de aquí, de la primera escena donde muestro la escena principal, le digo mouse event, es decir, que me va a detectar cuando haga clic. Entonces cuando yo capturo el evento de esa escena, y pregunto que si esa escena, que la guardé en M, hago clic sobre ella y hundí el left mouse, o sea, el clic izquierdo del mouse, es porque hice clic. Entonces cambio el switch. Entonces si el switch estaba en verdadero y le pongo no switch, entonces queda falso. Entonces cuando él suba al ciclo y pregunte que si el switch es verdadero, ya no es verdadero, se salta, por lo tanto no pinta. Entonces cuando no pinta o no cambia la posición, de la bola, simplemente se detiene. Y cuando vuelve a capturar la escena y vuelve y hago clic, pregunta que si hundí el mouse izquierdo, el clic izquierdo del mouse, sí. Entonces vuelve y la pone en verdadero, y vuelve y entra aquí, si es verdadero, vuelve y cambia la posición. Entonces básicamente ese efecto lo que hace es detener, ¿sí? Y si vuelve a hacer clic, el switch se pone en verdadero otra vez, vuelve y se pone en verdadero, vuelve y se pone en falso, y así. Mientras tanto, cuando yo hago clic en girar cilindro, estoy llamando a la función rotar. Mírenlo aquí, capturo el evento aquí, este botón. Cuando yo creo el botón en la sesión de control, cuando yo hago clic, entonces él captura la acción y llama a rotar, que es una función definida aquí arriba, que lo que hace es rotar rot. ¿Quién es rot? Pues el que creé aquí, el cilindro. Lo rota un ángulo. Fíjense que es importante para que ustedes tengan en cuenta que la gente siempre entraría los datos en grados. Entonces aquí usan la función radian para convertirlo en radian. Yo estoy moviéndolo un grado y rotándolo poquito para que se vea un efecto como el siguiente. Es decir, que yo pueda, aquí voy a detener esto para que se aprecie mejor, y cuando yo muevo aquí girar, miren que como estoy de un grado, se mueve despacio, que es mejor que si yo le pongo 10, 20, 30 grados. Eso, pero lo hago en grado para tener un control sobre las unidades. Es mejor trabajar en grado 10 grados, 5 grados, que poner pi quinto, pi tercio, o sea, algunos en radianes, que son más complicados de manejar. Aquí la rotación es clave porque le estoy diciendo que rote por Z, y el origen del objeto, como si fuera el origen, va a ser la posición donde él está, y la posición se la mando cuando lo llamo. Miren que le mando la posición cuando lo llamo, rot.pos, y la pos está definida por la posición del cilindro, esta. O sea que va a rotar como si ese fuera el origen. Por eso es que ustedes ven el efecto siguiente, el ejemplo siguiente. Aquí voy a detener. Miren, este punto que está aquí es como si fuera el origen, y cuando yo giro, gira con respecto como si aquí estuviera el origen, y el eje de la Z, que es el que ustedes ven aquí, que es el azul, miren que gira en torno a ese eje.
pero como si el origen estuviera aquí, en este punto. ¿Ok? Entonces fíjense que ese es el, entonces tenemos, ya vimos el truco de la textura. No, bien, entonces ya recapitulando, tenemos entonces cómo crear textura. Tengo que instalar una librería llamada Pillow y utilizar aquí, leer la imagen, debe estar en el mismo directorio donde está el programa. O sea que cuando descarguen el programa que se llama superficie.py, no olviden grama 256, no olviden que las imágenes, ya sean PNG o JPG, que bajen de internet para hacer cualquier textura, cualquier foto, cualquier cosa que quieran agregar a la escena, deben tener cuidado de que sea múltiplo potencias de 2, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. 512 o 256 podrían ser los tamaños adecuados. ¿Ok? Entonces, y por otro lado, tenemos aquí el de tener una escena con el mouse haciendo clic y cómo manejar los eventos, y lo mismo de cómo manejar botones para cualquier cosa que deseen hacer. Entonces ya saben cómo llamar a los botones, que es a través de una función que es llamada cuando se crea un botón. Mírenlo aquí, button, la posición del botón, y aquí y en la ventana de control, que es que se dice dónde está ubicada. Siempre la pueden comenzar en 00 para que quede ubicada acá al lado, y esta la corren. ¿Y dónde la corren? Acá donde dice dónde comienza un X más allá de 0. O sea, la corren un número de píxeles adecuados. Bien, eso ha sido todo. Entonces revisen este video, estudienlo y miren y estudien el código para que puedan implementar alguna de estas novedades y queden sus escenas más bonitas para el sábado próximo. Muchas gracias.